Dicen que el mar lo recuerda todo. Los gritos, los disparos, los nombres de los muertos y también los secretos más oscuros que jamás se escribieron en un cuaderno de bitácora. Pero hay historias que solo sobreviven en susurros, contadas en tabernas húmedas, entre mesas pegajosas y copas de ron barato. Historias tan turbias que incluso los piratas evitaban pronunciarlas. Y esta es una de ellas. Imagina la noche, una donde el viento deja de soplar y el océano se vuelve un espejo negro. Los marineros se miran sin hablar, pero todos sienten lo mismo. Algo está a punto de ocurrir. No hay truenos, no hay relámpagos. Solo un silencio espeso, casi vivo. En el horizonte surge una sombra. Un barco mercante, cargado no solo con telas y especias, sino con algo infinitamente más valioso: las esposas de los enemigos. Mujeres respetadas, protegidas, hasta este preciso instante. Los piratas lo saben, lo huelen. Es el tipo de presa que puede cambiar el destino de una tripulación entera. El capitán miente. El capitán levanta la mano. Los hombres se preparan. Y justo antes del choque del abordaje, cuando el silencio es tan intenso que el corazón parece latir demasiado fuerte, quiero que tú, sí, tú que estás escuchando esta historia, hagas algo importante. Porque lo que estás a punto de oír no es un cuento, ni una fantasía romántica de Hollywood. Es la parte más oculta, más brutal, más incómoda del mundo pirata. Si quieres seguir descubriéndola conmigo, suscríbete al canal, porque esta investigación continúa más allá de este vídeo. Si algo de lo que escuches te sorprende o te indigna, déjame un comentario. Tu voz también forma parte de esta historia. Y si no quieres perderte los próximos relatos oscuros del mar, activa la campanita, porque las mareas cambian rápido. Y los secretos también. Y ahora sí. Cuando la tabla de abordaje golpea el casco enemigo, no solo empieza un combate. Empieza una lucha silenciosa por el poder, por el miedo, por la supervivencia. Y la verdad de lo que hacían los piratas con las esposas de sus enemigos es algo que el propio océano intentó ocultar. Imagina esto. Un pirata puede tener oro, puede tener armas, puede tener un barco rápido y una tripulación feroz. Pero si captura a la esposa de su enemigo, obtiene algo mucho más poderoso que cualquier tesoro del Caribe: control. Porque en el mundo sin leyes del siglo XVII, donde cada ola podía traer la muerte y cada niebla podía ocultar un cañonazo, la verdadera moneda no siempre era el dinero, sino las personas. Y entre todas las personas que podían caer en manos piratas, ninguna tenía un valor tan explosivo como las esposas de los oficiales enemigos. ¿Por qué? Te lo voy a contar. Y lo que vas a descubrir tal vez te obligue a replantearte todo lo que creías saber sobre el mundo pirata. Había tres razones, tres fuerzas invisibles que convertían a estas mujeres en un botín tan codiciado que incluso las tripulaciones más salvajes discutían entre sí por ellas. 1. El valor político. Una esposa importante significaba presión, influencia, poder. Un gobernador podía ignorar un barco hundido, pero jamás ignoraría la captura de su esposa. Era una carta capaz de frenar escuadrones, detener persecuciones, incluso cambiar la ruta de navíos enteros. Un solo mensaje desde el barco pirata, la tenemos, podía alterar la estrategia de toda una colonia. Y los piratas lo sabían. 2. El valor económico. Las mujeres capturadas eran la garantía más segura de un rescate enorme. Un cofre con monedas podía ser falso. Una promesa escrita podía romperse. Pero el marido o la familia siempre pagaría. A veces su valor era tan alto que un capitán prefería mantenerlas vivas antes que abrir cualquier barril de ron. Era literalmente una inversión viviente. 3. El valor psicológico. Aquí viene la parte más oscura. Para los piratas, humillar a un enemigo no siempre significaba matarlo. A veces significaba quitarle lo más importante: su compañera, su hogar, su seguridad emocional.
Era un golpe directo al corazón, al orgullo, a la identidad masculina de la época. Y cuanto más famoso era el oficial enemigo, más tentador era para los piratas destruirlo por dentro. Pero hay algo más, algo que pocas veces se menciona. Cuando una mujer era capturada, el barco entero cambiaba. La tensión aumentaba. Las decisiones se volvían más salvajes. Los hombres, privados durante meses de contacto con cualquier mujer, luchaban, discutían, se dividían. A veces, el destino de una sola esposa capturada bastaba para romper una tripulación en dos bandos, o para desencadenar un motín que terminaría en sangre. Y ahí está el verdadero secreto. La esposa capturada no era solo un botín, era una bomba emocional lista para estallar. Lo que viene a continuación es aún más oscuro. La escena exacta del momento de captura, cuando se decide todo. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Dicen que en un barco pirata hay dos momentos de verdadero terror. El momento del abordaje y la noche que lo sigue. Porque cuando cae el sol y la cubierta se ilumina apenas con antorchas temblorosas, es entonces cuando la tripulación se transforma. Las heridas del combate todavía arden. El ron corre como agua. Los hombres están eufóricos, descontrolados, hambrientos de decisiones que nadie se atreve a tomar en voz alta. Y en medio de ese torbellino están ellas, las mujeres capturadas. Lo que sucede en esa noche decide quién será una rehén valiosa, quién será vendida, quién terminará en manos de la tripulación, y quién podría encontrar un destino aún más impredecible. Pero todo comienza mucho antes del veredicto, la atmósfera antes de la tormenta. La cubierta se convierte en un escenario grotesco. Unos piratas celebran, otros discuten, algunos lamen sus heridas. La tensión es tan espesa que parece que el aire está a punto de incendiarse. Las mujeres están alineadas o acurrucadas en la bodega, vigiladas por 2 o 3 piratas sobrios, los únicos capaces de mantener algo parecido al orden. Pero ellas sienten el peligro en la piel, el sonido de las botas acercándose, las risas borrachas, los murmullos. Y lo peor de todo, el momento en que un pirata las mira demasiado tiempo. Porque esa mirada es una sentencia anticipada. Cuando el capitán finalmente sube a cubierta, todo se detiene. Él no es un héroe ni un caballero. Tampoco es un monstruo gratuito. Es un hombre que manda sobre una jauría, y su palabra es lo único que evita un motín. Lo primero que hace es imponer silencio. Si un pirata interrumpe, lo golpean. Si insiste, lo matan. Así de delgada es la línea entre la justicia y el caos. El capitán observa a las mujeres, una por una, sus ropas sucias, sus lágrimas, sus manos temblando, sus intentos de mostrarse fuertes. Para la tripulación es un espectáculo. Para ellas, un juicio sin abogado, sin defensa, sin esperanza clara. Aunque parezca increíble, los piratas seguían una especie de lógica primitiva, 3 reglas no escritas que decidían la suerte de cada mujer. 1. ¿Tiene valor político o económico? Si era esposa de un oficial importante o pertenecía a una familia conocida, el capitán la señalaba con un gesto. Eso bastaba para protegerla, al menos temporalmente. Se convertía en un activo. 2. ¿Está la tripulación demasiado hambrienta? Si el combate había sido largo, si muchos hombres habían muerto, si el ron había desatado la locura, entonces la disciplina se deshacía. Una mujer sin valor estratégico podía ser entregada a la tripulación para mantener la moral. Ese era el destino más temido. 3. ¿Qué impresión causa en el capitán? Y aquí estaba la parte más imprevisible. Una mujer fuerte, valiente, que sostenía la mirada, podía despertar respeto. Una que lloraba demasiado podía despertar desprecio. Una que parecía inteligente podía convertirse en intérprete, asistente, mensajera. El capitán podía salvar o condenar a alguien simplemente por cómo hablaba o cómo callaba.
La sentencia. Cuando el capitán anunciaba el destino de cada una, el barco cambiaba de respiración. Rehén. A la bodega. Se venderá en Port Royal. Que la vigilen. Para la tripulación. A mi camarote. Palabras breves, frías, definitivas. Detrás de ellas se escondía un universo de sufrimiento o supervivencia. Y lo más cruel, las mujeres entendían su destino por el tono, no por las palabras. Una sola orden podía arrancarles el futuro, o darles unas horas más de vida. Una vez dictadas las decisiones, estallaba el infierno. Los piratas gritaban, celebraban, golpeaban mesas. Algunos discutían las decisiones del capitán, y eso a veces terminaba en cuchilladas. Los más jóvenes pedían derechos. Los veteranos exigían disciplina. El barco entero se llenaba de una energía salvaje e impredecible. Y ellas eran arrastradas a distintos destinos. A la bodega, a las cuerdas, a jaulas improvisadas, a la cabina del capitán, a un rincón oscuro donde se decidía su noche. Algunas desmayaban del miedo, a otras tenían que sostenerlas para que no cayeran. Y algunas, increíblemente, mantenían la cabeza en alto, aunque todo en su interior gritaba. La noche del juicio era el punto de no retorno, la frontera entre ser una moneda de negociación o convertirse en un cuerpo sin voz. Y cada pirata lo sabía, cada mujer lo sentía, y el mar, silencioso, lo observaba todo. Pero lo que venía después era aún más oscuro. Las vidas invisibles, secretas, íntimas, de las mujeres convertidas en botín. Dicen que en el mundo pirata no había justicia, pero sí había etiquetas. Y ninguna era tan peligrosa, tan pesada, tan imposible de quitar como esta. Mujer de enemigo. Esas dos palabras podían decidir si una mujer vivía en un camarote protegido, era vendida como mercancía o desaparecía en un rincón oscuro del barco, donde nadie volvería a pronunciar su nombre. Pero lo más brutal es que este estigma no dependía de lo que ella fuera, sino de lo que su marido había hecho. Y en el mar, el pecado de un hombre caía sobre los hombros de su esposa como un ancla imposible de levantar. Cuando los piratas capturaban a una mujer, lo primero que querían saber no era su nombre, ni su edad, ni siquiera si estaba casada. Lo que preguntaban era, ¿de quién eres? No por romanticismo, no por cortesía, sino porque el valor de una mujer y su destino inmediato dependía por completo de la reputación de su esposo. Y había 3 tipos de maridos que convertían a una mujer en un blanco especialmente peligroso. 1. Oficiales odiados. Si su marido había ejecutado piratas, quemado barcos o colaborado con gobernadores para cazarlos, la mujer quedaba marcada. Para la tripulación, ella no era inocente. Era la extensión del enemigo, un recordatorio viviente de cada tortura y cada traición. 2. Hombres ricos con muchos enemigos. Cuanto más poder tenía un hombre en tierra, más odio despertaba en el mar. Su esposa se convertía en símbolo de ese privilegio, y los piratas adoraban destruir símbolos. 3. Maridos cobardes. El mayor desprecio pirata era hacia el hombre que no luchaba. Si un oficial se rendía demasiado rápido o intentaba escapar dejando atrás a su esposa, esa mujer cargaba con la vergüenza de su marido. Y la vergüenza era combustible para la crueldad. El estigma visible y el invisible. Había 2 formas de ser mujer de enemigo. El estigma visible. Cuando la tripulación gritaba desde el primer minuto, «¡Es la mujer del oficial! ¡Es del capitán enemigo!», entonces la mujer quedaba marcada inmediatamente. Era más vigilada, más observada, más vulnerable. Incluso las miradas cambiaban. Pasaban de curiosidad a odio. El estigma invisible. Peor aún era cuando los piratas no estaban seguros. Cuando alguien decía,
Creo que es de un teniente. Dicen que su marido traicionó a una tripulación. No sabemos su historia. La incertidumbre era letal, porque la duda despertaba los impulsos más oscuros de la tripulación. Una mujer así estaba atrapada entre la posibilidad de ser valiosa y la posibilidad de ser carne para la tripulación. Era vivir con una espada sobre la cabeza sin saber cuándo caería. La actitud que podía salvar o condenar. Quizás lo más terrible era esto. El estigma podía empeorar por culpa de la propia mujer. Un gesto de orgullo, y la tripulación lo interpretaba como arrogancia de clase. Una palabra demasiado firme, y lo veían como desafío. Un silencio frío, y lo tomaban como desprecio. Pero si lloraba demasiado, la consideraban débil. Si intentaba huir, era provocación. Si buscaba ayuda, era manipulación. Era un laberinto imposible. Cada movimiento podía acercarla a la muerte, o a un destino mucho peor. El mayor riesgo del estigma era que dividía a los piratas. Unos querían usarla como rehén, otros querían venderla, otros querían compartirla, otros simplemente querían verla sufrir. Y cuando los piratas se dividían, la sangre casi siempre corría. Había motines, peleas, cuchilladas, todo por una sola mujer cuyo único delito era haber amado al hombre equivocado. Ser mujer de enemigo no era un estado, era una sentencia, una marca invisible que decidía todo: su trato, su valor, su futuro, su noche, su vida. Y lo más devastador era esto: la mujer casi nunca sabía qué había hecho su marido. De ninguna manera está pagando ahora. Pero lo que les esperaba después del estigma ya no era teoría, era supervivencia pura. Y ahí empieza lo más oscuro, la negociación por la vida. Dicen que en un barco pirata la vida cuesta menos que una botella de ron, pero la vida de una mujer capturada podía costar el tesoro de una ciudad entera. Esa es la paradoja más cruel del mar. La misma tripulación, capaz de arrojar a un hombre por la borda sin mirarlo 2 veces, era capaz de preservar a una mujer durante semanas, incluso meses, si eso significaba un rescate lo suficientemente grande. Pero nada era simple, nada era rápido y nada era limpio. Porque antes de cada rescate venían las negociaciones. Y las negociaciones en el mundo pirata eran más parecidas a la tortura emocional que a una transacción. Las mujeres capturadas no sabían nada sobre rescates. Al principio creían que los piratas las liberarían por compasión, o que su marido enviaría un barco inmediatamente. Pero el mar no funciona así, y los piratas menos. La primera lágrima caía cuando una mujer entendía que no había un plan inmediato, que nadie sabía dónde estaba, que su marido, incluso si la amaba, podía tardar semanas en enterarse. Esa desesperación, esa vulnerabilidad cruda, era justo lo que los piratas buscaban. Porque una mujer emocionalmente destruida hablaba más, confesaba más, prometía más. Y ellos lo necesitaban para comenzar los cálculos. El capitán reunía a sus oficiales en la mesa del camarote. Extendían mapas, listaban nombres, examinaban cartas encontradas en el barco mercante. No buscaban humanidad, buscaban números. Una mujer valía más si su marido era gobernador, o un hombre rico, o un militar con rango, o un comerciante influyente, o si su familia tenía reputación de pagar rápido. Si no cumplía con ninguno de estos requisitos, su destino cambiaba, a veces de forma irreversible. Cuando una mujer tenía valor, comenzaba el ritual del rescate. Los piratas redactaban un mensaje. No pedían, amenazaban. Tenemos a tu esposa. Paga o el mar la devora. Paga o la tripulación decide su noche. Paga o enviamos su vestido ensangrentado. A veces adjuntaban un mechón de cabello, una prenda rota, una joya que ella llevaba puesta. No era solo un mensaje, era un golpe directo al corazón del marido.
y lo enviaban con el pirata más discreto, o con un mensajero obligado a jurar silencio. Mientras el mensaje cruzaba aguas enemigas, la mujer vivía en un limbo, ni salvada ni condenada. Algunas pasaban días sin comer del estrés, otras gritaban por las noches, otras se quedaban en silencio absoluto, como si ya se hubieran roto por dentro. Los piratas observaban cada reacción. Si parecía demasiado valiosa, aumentaban el precio. Si parecía débil, la presionaban más. Si parecía fuerte, intentaban quebrarla. El rescate no era solo un negocio, era una guerra psicológica. Cuando el marido aceptaba pagar, venía la parte más arriesgada, el intercambio. Los piratas elegían un lugar alejado, normalmente una pequeña isla sin vigilancia. Escondían a la mujer en una cueva, en una choza, o simplemente la llevaban con las manos atadas. El marido, o su representante, llegaba con el oro. Pero nunca había confianza, nunca había calma. A veces los maridos intentaban tender una emboscada. A veces los piratas los traicionaban. A veces ambos bandos se disparaban antes de siquiera hablar. Y la mujer quedaba atrapada entre dos fuegos, como un objeto, como un premio, como una excusa. La mayoría de mujeres rescatadas nunca volvía a ser la misma. Habían sido moneda, promesa, herramienta de presión, trofeo político, arma moral. Y lo peor, tenían que vivir sabiendo que su libertad había sido comprada, no ganada. Pero las que no eran rescatadas, las que no tenían quien pagara por ellas, esas caían en el siguiente capítulo de la oscuridad: la venta, la esclavitud o la servidumbre. Dicen que en el mar hay destinos peores que la muerte. Y para las mujeres que nadie rescataba, para aquellas cuyo nombre no valía ni una moneda de plata, llegaba el capítulo más temido de todos: la esclavitud, la venta o la servidumbre eterna. Este no era un castigo, era una caída sin fondo. Una caída que comenzaba siempre con la misma frase susurrada por un pirata mientras cerraba la puerta de la bodega: tu marido no pagará. Ese era el verdadero inicio del infierno. A diferencia del juicio caótico, el destino de una mujer destinada a la esclavitud se decidía en un silencio brutal, sin gritos, sin discusiones, sin peleas entre piratas. Porque todos sabían que una mujer sin valor económico era simplemente propiedad. La cadena se decidía rápido. A la venta, a la cocina, a la tripulación, al capitán. 4 destinos, 4 formas distintas de perderlo todo. Y cada mujer rezaba, sin importar su fe, que su nombre no acabara detrás de la tercera opción. Las que todavía conservaban cierta utilidad comercial eran vendidas en puertos donde los piratas tenían contactos: Jamaica, Tortuga, Nassau, Panamá. No había subastas públicas. Era un mercado oculto, en tabernas llenas de humo donde el precio de una mujer se negociaba como el precio de un barril de pólvora. Los compradores eran hombres poderosos, mercaderes, traficantes, gobernadores corruptos. Para ellos una mujer no era una persona, era una inversión. Y si el comprador era cruel, el infierno continuaba en tierra firme. Destino 2. La esclavitud a bordo. Esta era quizás la condena más invisible. La mujer pasaba a ser parte del barco: limpiar, cocinar, remendar velas, servir a los oficiales, vivir en un rincón húmedo donde el sol jamás llegaba. No tenía nombre, no tenía derechos, no tenía voz. Su vida se reducía a evitar la mirada equivocada en el momento equivocado del pirata equivocado. Algunas sobrevivían meses, otras días. Destino 3. Para la tripulación. El abismo sin retorno. Este era el destino del que nadie quería hablar. Incluso los piratas más endurecidos sabían que esta decisión destruía a una mujer por completo. Ser entregada a la tripulación significaba perder cualquier rastro de humanidad en medio de una masa de hombres hambrientos de poder,
alcohol y dominación. Muchas mujeres perdían la razón, o se negaban a resistir porque la resistencia solo empeoraba su tormento. Algunas suplicaban la muerte como único escape. Este capítulo del mundo pirata nunca aparece en las novelas románticas del Caribe, y nunca lo hará. Destino 4. La servidumbre personal. Paradójicamente, este era el destino más seguro, entre comillas. Si el capitán era frío, la mujer se convertía en su asistente. Lavar su ropa, preparar su comida, escribir mensajes, mantener su camarote. Si el capitán era cruel, ella se convertía en un objeto más de su colección privada. La línea entre protección y abuso era tan delgada como un hilo mojado con agua de mar. La cicatriz invisible. No importaba cuál de los 4 caminos tomara una mujer. La consecuencia era siempre la misma. Dejaba de ser quien era. Ya no era esposa, ni dama, ni ciudadana, ni hija de nadie. Era parte del inventario, parte del botín, parte del barco. Y lo peor de todo, parte del silencio. Porque las mujeres que sobrevivían a esta oscuridad rara vez contaban lo que habían vivido. Y el mar, como siempre, guardaba sus secretos con un celo brutal. Un pensamiento final. Antes de seguir con el próximo capítulo, quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. ¿Qué camino crees tú que era el peor de todos para estas mujeres? ¿La venta? ¿La esclavitud? ¿O el destino de la tripulación? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo te golpea esta parte de la historia. Dicen que el mar lo escucha todo. Los susurros, los rezos, los sollozos ahogados que nadie debería oír. Pero hay sonidos que el océano intenta devolver a la noche, como si incluso él sintiera vergüenza. Son los sonidos de la intimidad forzada, de noches donde una mujer capturada no podía decidir su propio cuerpo ni su propio destino. Y lo más inquietante es esto. No todas esas noches empezaban con violencia. Algunas empezaban con silencio. Un silencio que cortaba la respiración. La oscuridad no es igual para todos. En un barco pirata, la noche no era simplemente oscuridad, era un reino. Mientras arriba los hombres bebían, reían o dormían por agotamiento, abajo en la bodega, las mujeres vivían atrapadas entre sombras tan densas que parecían devorar la esperanza. La oscuridad era cómplice. Escondía gestos, escondía lágrimas, escondía decisiones que ninguna mujer debería enfrentar. Y era allí donde todo comenzaba. El paso que hacía temblar las almas. Una mujer podía reconocer ese sonido en cualquier parte del mundo. Una bota descendiendo por las escaleras hacia la bodega. Primero una, luego otra. El eco lento, calculado, que anunciaba que alguien había tomado una decisión. No importaba cuántas mujeres hubiera en el trapo húmedo donde dormían. Cada paso hacia ellas se sentía como una moneda lanzada al aire. ¿A quién le tocaría esta vez? Y lo más cruel, a veces el pirata que bajaba no era el más brutal. A veces el peor era el silencioso, el que no decía palabra, el que no amenazaba, el que solo miraba. La negociación imposible. Antes de la violencia directa, había una fase aún más perturbadora. Las negociaciones susurradas. Un pirata podía acercarse despacio y decir: «No tienes que sufrir si cooperas. Si haces lo que digo, no te entregaré a los demás. Puedo protegerte si me obedeces». Proteger, cooperar, obedecer. Palabras que en cualquier otro contexto podrían significar seguridad, pero en el barco pirata eran herramientas de dominación. Y muchas mujeres aceptaban, no por debilidad, sino porque sabían algo que ningún cuento de hadas admitiría. La intimidad forzada no siempre era la peor opción. La alternativa podía ser 1000 veces peor. Los hombres que jugaban a ser dioses. Había piratas que disfrutaban la brutalidad sin motivo.
Pero también estaban los que se creían benignos, los que decían cosas como: «Yo no soy como los otros. Yo puedo tratarte bien. No tienes elección, pero puedo hacer que sea menos doloroso». Esa era la perversión más profunda, la máscara de bondad puesta sobre el rostro de un verdugo. Una mujer podía odiar al pirata cruel, pero temer al pirata amable, porque el amable exigía gratitud, y la ausencia de gratitud podía convertirse en castigo. La noche que nunca terminaba. El problema no era una noche, era que no había solo una. Algunas mujeres vivían el mismo horror cada noche. Otras eran elegidas en turnos, como si la tripulación siguiera un orden. Otras se convertían en propiedad de un solo pirata, lo cual a veces significaba tormento, y otras veces una forma retorcida de protección. Pero todas, absolutamente todas, despertaban con el mismo pensamiento: ¿volverá a ocurrir hoy? La incertidumbre era su tortura más constante. El secreto que el mar nunca contó. Hay historias que nunca llegaron a portarse en diarios, ni en cartas, ni en leyendas. Historias de mujeres que fingían estar enfermas para evitar ser elegidas. De mujeres que se herían a sí mismas para parecer inútiles. De mujeres que en silencios compartidos trataban de consolarse las unas a las otras sin palabras. Eran noches que dejaban marcas invisibles, cicatrices que ni el tiempo ni el amor podían borrar. El mar lo sabía, pero nunca habló. Antes de continuar, esta parte de la historia es dura, pero necesaria para entender el horror completo que vivían estas mujeres. Y quiero preguntarte a ti, que escuchas esta historia conmigo: ¿crees que la oscuridad del barco era peor que la violencia del día? ¿O al revés? Déjame tu opinión en los comentarios. Dicen que nadie es más peligroso que quien no tiene nada que perder. Pero en los barcos piratas había una excepción aún más sorprendente. Una mujer que parecía indefensa. Porque cuando el destino te arrebata la libertad, el cuerpo, el hogar y el nombre, queda una última arma escondida bajo la piel: la astucia. Y algunas mujeres, incluso en la oscuridad más absoluta, descubrieron que podían sobrevivir y a veces vencer, no por la fuerza, sino por la inteligencia. Esta es la parte de la historia que los piratas nunca querían admitir: que algunas de sus víctimas eran capaces de controlarlos sin que ellos lo notaran. La primera regla: entender la naturaleza del depredador. Una mujer recién capturada veía monstruos, pero las que sobrevivían más tiempo aprendían a ver algo distinto: patrones. Los piratas tenían debilidades. Unos necesitaban sentirse respetados, otros querían admiración, otros buscaban obediencia, y algunos, los más peligrosos, querían sentirse amados. Las mujeres que entendían estas grietas psicológicas podían usarlas como pequeñas llaves para abrir puertas invisibles. Una mirada, una palabra suave, un silencio en el momento justo. Eran movimientos minúsculos, pero en un mundo gobernado por impulsos, podían decidir una noche, un destino o una vida. La estrategia del cuervo herido. Algunas mujeres fingían estar rotas. Sabían que un pirata que quería mostrarse superior prefería una víctima débil, sumisa, silenciosa. Así que lloraban cuando debían llorar, temblaban cuando era útil temblar, se quedaban en silencio cuando el silencio era más persuasivo que cualquier palabra. Y lo más extraño, a veces el pirata se volvía protector, no por bondad, sino porque su ego quería poseer algo frágil. Y una mujer bajo la protección de un solo pirata estaba más segura que bajo la rabia de 20. Era un cálculo doloroso, pero un cálculo de supervivencia. La estrategia del fuego escondido. Otras hacían lo contrario. No se mostraban sumisas, pero tampoco desafiantes. Mostraban inteligencia. Respondían con calma. Observaban. Analizaban. Tomaban nota mental de quién odiaba a quién bebía demasiado,
quién tenía poder real y quién solo fingía tenerlo. Una mujer inteligente, si lo hacía con precisión quirúrgica, podía convertirse en intérprete, mensajera, consejera ocasional o incluso pieza clave en las negociaciones. Y cuanto más útil era, más difícil era tocarla. Porque en un barco pirata, el valor era protección. La estrategia más peligrosa: dividir a los piratas. Esto era raro, pero cuando ocurría se convertía en un arma explosiva. Una mujer podía, con una frase cuidadosamente elegida, hacer que dos piratas desconfiaran uno del otro. Un comentario sobre quién tomó más ron, quién insultó al capitán, quién miró con deseo lo que no debía. La tripulación estaba siempre al borde del caos. Bastaba un empujón emocional, y mientras los piratas discutían, ella ganaba horas, días, a veces oportunidades de escapar o de negociar mejores condiciones. No era venganza, era instinto. Cuando la víctima se convierte en símbolo. Algunas mujeres llegaban a inspirar respeto real, por valentía, por resistencia, por dignidad silenciosa. Incluso los piratas, acostumbrados a ver la vida como carne y botín, se sorprendían cuando una mujer se negaba a quebrarse. Una que decía: «Haz lo que tengas que hacer. No lloraré, pero nunca seré tuya». Ese tipo de fuerza dejaba a algunos piratas confundidos, a otros enojados, a otros imposiblemente fascinados. Y en esa fascinación podían hacer un nuevo tipo de poder: respeto a regañadientes. El respeto podía salvar vidas donde el miedo no podía. La última verdad. No todas las mujeres tenían fuerzas para ser astutas, y no todas las estrategias funcionaban. Pero algunas sobrevivieron porque entendieron que incluso en el infierno hay espacio para la inteligencia, para el cálculo, para la voluntad. En un mundo donde todo estaba en su contra, ellas descubrieron formas de doblar el destino sin romperse. Y esa es la parte de la historia que el mar nunca quiso borrar. Dicen que el corazón es el órgano más terco del mundo. Puede romperse, puede sangrar, puede ser pisoteado, pero aún así encuentra la forma de latir. Incluso en un barco pirata, incluso en medio del horror. Por eso los marineros juraban que el mar era una criatura viva, porque había visto cosas tan irracionales, tan imposibles, que solo podían explicarse con una palabra: amor. El amor que nacía donde no debía. El amor prohibido, peligroso, absurdo, que unía a un pirata brutal y a una mujer que había llegado a bordo como prisionera. Y aunque suene increíble, estas historias existieron. El inicio siempre era el mismo: odio. Al principio no había ternura, ni cercanía, ni siquiera compasión. Había miedo, había rabia. Había noches en las que una mujer prefería morir antes que ver la cara de su captor. Y había hombres que se justificaban diciendo: la vida es así. Pero la vida en el mar es un monstruo raro, y a veces convierte al verdugo en guardián y a la prisionera en confidente. Uno de los relatos más repetidos en las tabernas de Port Royal era el del joven llamado Armand el Torpe. No era fuerte, ni temido, ni especialmente cruel. Era bucanero por necesidad, no por vocación. Cuando capturaron a una mujer española llamada Lucía, todos esperaron que Armand actuara como el resto. Pero él no podía. Cada vez que se acercaba, sus manos temblaban. Y Lucía notó algo extraño. Él tenía miedo de ella. No miedo físico, miedo emocional. Miedo a hacer daño. Miedo a admitir que en el fondo aún quedaba humanidad. Lucía empezó a hablarle, no para manipularlo, aunque tal vez al principio sí, sino porque él era el único que la miraba sin violencia. Y lo que comenzó como un intento de sobrevivir, terminó convirtiéndose en algo más profundo. Lucía no era libre, Armand no era bueno, pero entre dos seres rotos nació una conexión que nadie esperaba. En otros casos, el sentimiento nacía como un acto de rebeldía.
Una mujer podía odiar a todos los piratas menos a uno. Aquel que traía agua cuando nadie la escuchaba. Aquel que apartaba la mirada cuando otros no lo hacían. Aquel que sin palabras mostraba que no era igual. Ese gesto mínimo, una manta, un pedazo de pan, una palabra calmada, podía convertirse en salvación emocional. Y en el infierno, incluso una chispa de bondad podía parecer fuego sagrado. ¿Amor real o mecanismo de supervivencia? Aquí está el dilema que nadie puede resolver. ¿Se enamoraban de verdad o era la mente intentando sobrevivir? La psicología lo llama vínculo traumático. El alma lo llama esperanza. Y la historia lo llama misterio. Muchas mujeres, después de ser rescatadas, lloraban no solo por lo vivido, sino porque habían dejado atrás al único hombre que las protegió en medio del caos. Y algunos piratas, después de vender o liberar a una mujer, pasaban meses hundidos en el alcohol, como si hubieran perdido algo que nunca tuvieron derecho a sentir. El final que casi nunca era feliz. Estos amores, si así podían llamarse, rara vez terminaban bien. A veces ella era vendida, a veces él moría en combate. A veces el mar los separaba para siempre. Pero hubo casos, pocos, contados entre susurros, en los que un pirata abandonó la vida delictiva para seguir a una mujer a tierra firme. Historias improbables, historias pequeñas, historias que sobrevivieron solo porque alguien decidió contarlas, porque incluso en la oscuridad el corazón insiste en latir. Dicen que un barco pirata era el peor lugar del mundo para una mujer. Pero también dicen otra cosa, que una mujer que sobrevive en un barco pirata puede convertirse en una fuerza más peligrosa que todos los hombres juntos. Porque cuando la desesperación se transforma en determinación, cuando el miedo se quiebra y lo reemplaza la voluntad de vivir, nace un tipo de valentía que ni el mar puede ahogar. Muchas mujeres capturadas jamás tuvieron esa oportunidad, pero unas pocas, las más fuertes, las más astutas, las más indomables, decidieron hacer algo impensable: convertirse en piratas. Una mujer recién capturada temblaba, lloraba, rezaba, pero había un punto, un instante exacto, en el que algo dentro de ella cambiaba. Era cuando comprendía que nadie vendría a rescatarla, que su marido no pagaría, que su familia jamás sabría dónde murió. Ese instante destruía a muchas, pero a otras las volvía de acero. Ya no eran víctimas, eran supervivientes. Y una superviviente, en el mundo pirata, podía transformarse en algo mucho más temido. Las mujeres que lograban mantenerse vivas las primeras semanas descubrían que un barco era un ecosistema. El lenguaje de los nudos, la tensión de las velas, los humores de la tripulación, las jerarquías invisibles, los silencios que anunciaban peligro. Las que observaban y aprendían se volvían invisibles a los ojos de la tripulación, pero cada día acumulaban poder. Sabían dónde estaban las armas, quién odiaba a quién era fuerte, quién era un cobarde. Ese conocimiento era oro puro, conocimiento que podía salvar noches o crear oportunidades. Algunas mujeres empezaron a negociar directamente con el capitán. No ofrecían su cuerpo, ofrecían su mente. Puedo traducir, puedo negociar, puedo leer cartas de navegación, puedo organizar los suministros. En un barco donde la inteligencia era escasa y el caos abundante, una mujer que demostraba utilidad ganaba algo más poderoso que el respeto: una posición. Y con una posición venía la protección. Con la protección, oportunidades. Un relato famoso en Tortuga habla de una mujer inglesa llamada Anne Whitley. Fue capturada a los 19 años. Durante meses sufrió lo mismo que muchas otras, hasta que un día, durante una tormenta brutal, un pirata cayó por la borda. Anne fue la única que saltó tras él, no por compasión, no por amor, sino porque entendió que si lo salvaba,
ganaría una deuda eterna. Lo rescató entre olas negras como la tinta. Y al volver a cubierta, la tripulación entera la miró diferente. Ya no era una esclava, era un miembro del barco. A los 20 años ya llevaba pistola. A los 21 mató a un español en defensa propia. A los 23 la llamaban la Tormenta Blanca. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocarla. Convertirse en pirata no era un triunfo, era un sacrificio. Una mujer que elegía ese camino perdía su pasado para siempre, perdía su nombre, perdía cualquier posibilidad de volver a su vida anterior. Pero ganaba algo que ninguna mujer en tierra firme podía imaginar: libertad absoluta. Una libertad peligrosa, salada, llena de sangre y pólvora, pero libertad al fin. Y había mujeres que preferían esa vida a volver a ser propiedad de un hombre. La mayoría de historias de mujeres piratas comienzan con horror, pero algunas terminan con algo inesperado: poder, respeto y una identidad nueva cincelada a golpes de voluntad. Porque en un mundo donde solo sobrevivían los más crueles, algunas mujeres sobrevivieron siendo las más inteligentes. Dicen que los barcos piratas nunca tenían un destino claro. Navegaban sin rumbo fijo, guiados por el viento, por la avaricia o simplemente por el caos. Y así eran también las vidas de las mujeres capturadas, incontrolables, impredecibles y a veces sorprendentemente complejas. Porque si la captura era el infierno y la noche del juicio, el purgatorio, entonces el final del viaje siempre era una ruleta: libertad, muerte o una nueva vida. Y nadie, absolutamente nadie, podía predecir cuál sería su destino. Contrario a lo que cuentan los cuentos de hadas, la libertad era la opción menos frecuente. Para que una mujer recuperara la libertad, debían alinearse varios milagros casi imposibles. 1. Que el barco pirata no la considerara valiosa. 2. Que la tripulación no la quisiera para sí. 3. Que las negociaciones de rescate fracasaran sin consecuencias. 4. Que el capitán decidiera que mantenerla a bordo ya no valía el riesgo. Una combinación tan improbable como sobrevivir a un rayo en mitad del océano. Pero cuando ocurría, cuando los piratas simplemente la dejaban en una playa desierta, o la entregaban a un barco aliado, o la abandonaban en un puerto remoto, la libertad no era una victoria, era una nueva soledad. Muchas mujeres no podían volver a sus vidas anteriores. Algunas ya habían sido declaradas muertas. Otras temían revelar lo ocurrido. Y muchas no soportaban las miradas y las preguntas. La libertad, a veces, era un regreso sin hogar. La muerte llegaba de muchas formas: una enfermedad repentina, una pelea entre piratas, un intento de escape frustrado, un capricho de la tripulación, un motín, una tormenta traicionera. A veces era un castigo, a veces un accidente, y en algunos casos una forma de liberación. Hubo mujeres que eligieron la muerte ellas mismas, saltando por la borda en plena noche, dejándose caer del aparejo durante un temporal, o simplemente dejando de comer hasta desaparecer. Era brutal, pero para algunas era el único camino en el que nadie más podía decidir por ellas. Este era el final más inesperado, y sorprendentemente, uno de los más comunes en las historias susurradas en las tabernas. Porque algunas mujeres no querían volver a tierra firme, ni a sus maridos, ni a sus antiguas vidas. Habían visto cosas que nadie creería, habían sobrevivido a horrores que las transformaron, y habían descubierto un secreto peligroso: que el mar, incluso cruel, también podía ofrecer libertad. Algunas se convertían en sirvientas de confianza del capitán. Otras se unían a la tripulación como miembros útiles. Algunas encontraban afecto inesperado, no por dependencia, sino porque compartían heridas similares. Y hubo quienes, como Anne Whitley o Mary Read, eligieron vivir bajo bandera pirata porque por primera vez en su vida sentían control sobre su destino.
El mar no les devolvió la inocencia, pero les dio algo igual de poderoso, una identidad. Fuera cual fuera el desenlace, libertad, muerte o una nueva vida, todas las mujeres llevaban consigo una marca invisible, una herida que no se veía, que no podía contarse sin romperse por dentro. Una cicatriz emocional que el mar se llevó, pero nunca logró sanar. Muchas de las que sobrevivieron tenían miedo a la oscuridad. No soportaban el sonido de pasos sobre la madera. Evitaban mirar el horizonte durante demasiado tiempo. Y aún así, vivían, respiraban, superaban. Eran más fuertes que el barco, más fuertes que las tormentas, más fuertes incluso que los piratas. El mar guarda secretos, pero también guarda historias. Historias de horror, historias de resistencia, historias de mujeres que murieron y de mujeres que eligieron vivir. Porque el final del viaje nunca era realmente el final. Era el comienzo de lo que cada una decidiera hacer con lo que quedaba de ella. Y esa decisión, la más silenciosa y más íntima, se convirtió en su verdadera victoria. Dicen que el mar lo traga todo, los nombres, los barcos, las promesas, y también las historias que nadie quiere recordar. Pero hay historias que se niegan a morir. Se quedan flotando entre las olas como restos de un naufragio que el océano no logra hundir. Las historias de aquellas mujeres que vivieron lo impensable en los barcos piratas del Caribe. Los marineros solían decir que el mar tenía memoria, que bajo cada ola había un eco, un fantasma, un recuerdo que se aferraba al mundo, aunque todos quisieran olvidarlo. Y mientras uno escucha esos ecos invisibles, aparece una verdad incómoda. Las historias más oscuras del mar son también las más humanas. Cuando todo terminaba, cuando el barco llegaba a puerto, o la tormenta borraba las huellas, o la vida simplemente seguía, quedaba un silencio extraño. Un silencio lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con las mujeres que lograron escapar? ¿Quiénes sobrevivieron? ¿Quiénes murieron sin nombre? ¿Y quiénes encontraron una nueva identidad entre velas y cañones? El mar no respondía. Nunca responde. Solo dejaba un murmullo sutil, como si dijera: aprende, recuerda, no repitas. A pesar de la oscuridad, estas historias también hablan de valentía, resistencia, inteligencia y una fuerza femenina que desafió a un mundo sin leyes. Mujeres que no eligieron su destino, pero eligieron cómo enfrentarlo. Unas sobrevivieron, otras lucharon, otras se transformaron. Y algunas, incluso en cadenas, demostraron un coraje que hizo dudar a los hombres más crueles del Caribe. Esas son las historias que el mar quiso ocultar, pero no pudo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta travesía oscura y brutal, entonces ya formas parte de ella. Y quizá el mar no te hable directamente, pero sí te deja una pregunta. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en uno de esos barcos? ¿Habrías luchado? ¿Habrías resistido? ¿Habrías negociado? ¿O habrías buscado una oportunidad para renacer? Tu respuesta importa. Tu mirada sobre esta historia también. Y si quieres que más personas descubran la verdadera cara del mundo pirata, no la versión romántica, sino la auténtica, la que duele, conmueve y sorprende, entonces escucha lo que voy a decirte. Comparte tu pensamiento en los comentarios. Quiero leer tu versión de esta historia. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros, más secretos y más humanos del pasado, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aún quedan muchas historias que el mar intentó enterrar, pero nosotros las haremos flotar otra vez.